¿Sabías que el vino fue alguna vez más importante que el agua? ¿Sabías que la primera bodega de la historia está en una cueva armenia con vasijas de hace 6000 años? ¿Y que sin vino no habría misa, ni Roma, ni colonización española en América? Sí, el vino no solo emborracha, también construyó imperios, religiones y resacas legendarias. Esto no es un video para saber con qué acompañar tu pasta. Es para entender cómo una bebida fermentada se volvió ritual sagrado, excusa de poder y hasta una herramienta de colonización. Prepárate, porque hoy vamos a servirte la historia del vino, bien añeja, bien crítica y con un toque ácido, como debe ser. ¿Qué es el vino y por qué es tan importante? El vino es básicamente uva más levadura más paciencia más fermentación, lo que te da como resultado alcohol con estatus. Pero no es solo bebida, es cultura, religión, poder, clase y hasta símbolo de elegancia, aunque nos lo tomemos de un cartón de Tetra Pak. ¿Por qué fue tan importante? Porque en la antigüedad, cuando el agua podía matarte de diarrea, el vino era la opción segura y muy divertida. Y porque a diferencia de la cerveza, el vino se volvió exclusivo, asociado a élites, banquetes y dioses con problemas de autocontrol, como por ejemplo el buen Dionisio. Orígenes milenarios: Georgia, Armenia, Irán. La historia del vino empieza literalmente en la prehistoria. Las primeras evidencias del vino datan del 6000 a.C. en Georgia. En Armenia se descubrió la primera bodega de la historia, una cueva con lagares, tinajas y hasta copas. Salud, Homo sapiens. Y en Irán e Irak se encontraron restos químicos en vasijas del 5000 a.C. Incluso antes de que tuviéramos alfabeto, ya estábamos chupando. Grecia, Roma y el vino como dios y símbolo de estatus. Para los griegos, el vino no solo era una bebida, era divinidad. Dionisio, a quien mencioné anteriormente, es considerado el dios del vino, la locura y las orgías. Si hay alcohol, hay playa; si hay playa, hay no sé qué. ¿Cómo va esa canción? Los romanos lo adoptan como Baco, y con ellos el vino se convierte en símbolo de civilización. Si tomabas vino, eras culto; si no, un bárbaro. Salud, mis cultos y mis bárbaros también. Y como buenos colonizadores, lo esparcieron por todo el imperio. Importante, aquí nace la idea de que el vino no es solo bebida, sino código social, ritual y poder. Brindar significa pertenecer. No brindar, mmm, sospechoso, ¿eh? Cristianismo, misa y vino como sangre de Cristo. Y luego llegó el buen Jesus Christ y el vino se volvió sagrado. ¡Esto es mi sangre!, fue lo que dijo, y lo repartió a todos en su última cena. Un brindis teológico que lleva más de 2000 años sin cerrarse. Salud por eso. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis para invitarles a ver la historia de la Iglesia Católica. Hablamos de la Iglesia Católica y del buen Jesus Christ. Vayan a ver esos videos en el canal de ¿Qué es la vida? Aquí abajito van a tener los links para que vayan a verlo y sepan de qué estamos hablando, sobre todo si tú eres de esas personas que llegaron a este mundo y sin preguntarles les dijeron, eres católico, vamos a misa, reza, es pecado esto, lo otro, y conforme has ido creciendo dices, güey, ¿qué pedo con todo este show? Te invito a verlo, que te tomes una copita de vino, lo acompañes con una buena uvita. El vino pasó a ser centro del rito eucarístico, esencial en la misa, que explico precisamente en qué es la Iglesia Católica, y hay como una especie de glosario para entender a grandes rasgos toda esta terminología que se utiliza en este sistema de control. Pero también era bebida común. Jesús fue acusado de glotón y bebedor en Mateo 11:19, y su primer milagro fue convertir agua en vino. No por nada es el influencer original. Si tú te preguntas cuál era o cuáles eran los vicios del buen Jesús, chécate el vicio de Jesús. Va a estar aquí abajito también la liga para que vayas a ver qué onda con este compa. Pero ojo, el vino aquí ya cumple dos funciones. Una, la espiritual, que une a los creyentes. Y la segunda es una función política, donde se justifica jerarquías, liturgias y control del acceso al vino consagrado. Como veíamos anteriormente, el vino pasó de ser la bebida como confiable de tomar porque había veces que el agua normal te podía causar una indigestión, diarrea e incluso matarte, ¿no? Envenenarte. Pasó de ser como la bebida común a tener cuestiones sagradas, ¿no? Cuestiones de poder. En ese entonces empezó como esta jerarquía de poder en donde tenías el vino consagrado y pues no todo el mundo tenía acceso a él. El vino como poder económico y arma colonial. Durante siglos, el vino fue monopolio de élites religiosas y políticas. En la Edad Media, monasterios controlaban viñedos en Europa. En la colonia, el vino español llegaba a América con impuestos altísimos. ¿Sabías que en el Virreinato de Nueva
España, México, se prohibió plantar viñedos locales para no competir con el vino importado de España? Sí, el vino también fue un arma de control económico, y como buen vicio elegante, pagabas por tomarlo y no poder producirlo tú mismo. Y aquí va un poco de información que no encuentras en todos lados. Quienes sí pudieron hacerlo fueron las órdenes religiosas, como los franciscanos y jesuitas. Ellos sí fundaron viñedos y muchos negocios. El vino hoy, tradición, mercado y consumo global. Hoy el vino es una industria global multimillonaria, reconocida a nivel global. Ahorita que hablábamos de California, me acuerdo cuando yo me fui terminando la universidad, fui a Estados Unidos y me fui a la zona de California precisamente a, pues, encontrarme, ¿no? Encontrarme después de toda este bombardeo de información y de cómo debía de ser que me enseñaron en una universidad. Pues yo traía la chispita, ¿no? Una voz dentro de mí diciéndome, güey, no tiene que ser así, ¿no? Vamos a buscar otro camino. Y entonces fue que no me tomé porque me fui a trabajar a California y les dije a mis papás, voy a los famosos viñedos de California, cuando en realidad me fui a las famosas granjas de marihuana de California. Países como Francia, Italia, España, Chile, Argentina y México lo producen y exportan, pero también es símbolo de sofisticación y de hipster pretencioso, la neta, güey. Yo la neta, sí soy fan del vino, o sea, pero no tanto. Me acuerdo de cuando me independicé y me fui a vivir solo por primera vez. Después de los Estados Unidos, que viví en Tláhuac, ahí sí compraba este vinito baratón. No el de Tetra Pak, bueno, claro que lo tomé y lo llegué a comprar y todo, pero me compraba otro que se llamaba, creo que Reservado. No estaba tan caro y normalmente estaba en promoción de 3x2 o algún descuento ahí. Y me acuerdo que ese yo lo servía en algún restaurante argentino que trabajé de mesero, y a la banda medio fancy, según ellos, les gustaba. Entonces dije, este no debe estar tan mal. Y como yo estaba probando apenas estas mieles deliciosas de la libertad, o de lo que uno cree que es libertad, pues me compraba estos vinos y los degustaba, y sí estaba más metido en esa onda. Hoy en día la neta es que no le entro mucho al vino, prefiero un buen tequila, un buen ron. No estoy diciendo que no soy un hipster pretencioso, puede que sí, pero yo digo que no. ¿Es arte o es comercio? ¿Religión o mercadotecnia? ¿O solo otra excusa para justificar el alcoholismo entre semana? Debo decir que yo estoy grabando esto en viernes, así que justificado completamente. Viernes de noche, imagínate, en lugar de estar en la peda, estoy aquí grabando la historia del vino para ustedes. Sigue estando en el corazón de bodas, misas, cenas navideñas y rupturas sentimentales. ¿Qué dice el vino de nosotros? El vino es más que una bebida, es espejo de nuestras obsesiones, con el poder, con la pureza, con el estatus, con el placer, con el control. Desde las cuevas del Cáucaso hasta TikToks de vinos naturales, el vino ha sido testigo y cómplice de nuestra historia. Así que la próxima vez que brindes con una copa de vino, pregúntate, ¿brindo por amor o por escapar del sistema o porque no hay agua potable en la fiesta? Yo brindo porque llegaste hasta aquí y porque te vas a suscribir, a comentar, a darle like, a compartirlo con tus amigos más borrachos. Cuéntanos cuál es tu vino favorito. La neta, ahorita que yo fui a comprar el vino para hacer este video, y el que viene, que es el Vicio de Jesús, que te invito a verlo, está acá abajito la liga. Fui a estas bodegas, aquí en la Ciudad de México hay unas bodegas, varias bodegas, hay una muy famosa donde encuentras todo tipo de alcohol y se supone que con descuentos. Yo no sé de vinos, así que si tú sabes de vinos, échame una buena clasecita, explícanos aquí en los comentarios, mándanos un mensajito. Si quieres venir aquí a gusto en el Ajusco a platicarnos de vinos, nos encantaría, a mí me encantaría, para saber qué vino tomarme cuando vaya a comer un pedazo de carne con mi novia, y para saber qué vino invitar a la banda, ¿no? Yo sé que también hay vino rosado, vino blanco, todo tipo de vino, y pues nos gustaría conocerlo. Ven y cuéntanos, y pues vayan a ver todo lo que hay esta semana en contenido, en Qué es la vida, en El Camino, Saca la Reta, Quién saca el vicio, Jugando a ser artista, a gusto en el Ajusco. Yo soy Sea.